Bienvenido a nuestro canal. En esta ocasión le presentamos un documental basada en los asesinos en serie que han sacudido al mundo con la crueldad que han cometido los crímenes. Dorothea Ellen Gray, más conocida como Dorothea Puente, nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California, Estados Unidos, en el seno de una familia trabajadora. Sus padres, Ruth Mae Yates y Jesse James Gray, eran recolectores de algodón pero murieron cuando ella era tan solo una niña. El padre de tuberculosis y su madre en un accidente de moto. Con 9 años, Dorothea fue enviada a un orfanato donde sufrió toda clase de abusos sexuales para, después, vivir con unos familiares en Fresno. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y también por la mentira. De hecho, con los años se convirtió en una mentirosa empedernida que utilizaba sus invenciones para conseguir sus propósitos, especialmente los económicos. Dorothea se casó 4 veces. La primera a los 16 años con el soldado Fred McFaul, a quien contó numerosas trolas sobre su pasado. Llegó a decirle que a los 13, vivió la marcha de la muerte de Batán y el bombardeo de Hiroshima, que era hermana del embajador de Suecia, o que era muy amiga de la actriz Rita Hayworth. Con los años, McFaul descubrió que todo fue una falacia. El matrimonio tuvo 2 hijas, pero Dorothea jamás quiso hacerse cargo de ellas. A una la entregó en adopción y, a la otra, la envió con unos parientes a Sacramento. A finales de 1948, su esposo la abandonó y, ante tal humillación, la mujer hizo creer a sus allegados que el hombre había muerto de un paro cardíaco. En 1960 Dorothea se enfrentó a su primer problema con la justicia. La arrestaron por dirigir un prostíbulo. Pasó 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Una vez puesta en libertad volvió a prisión 90 días más por vagabundear. A su salida, comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería y cuidadora de personas discapacitadas y ancianos. Fue aquí cuando inició su etapa delictiva administrando de forma fraudulenta las pensiones de sus víctimas. En este tiempo, contrajo segundas nupcias con el sueco Axel Johansen, del que se divorció por malos tratos en 1966. Poco después, se casó con Roberto Puente, 19 años más joven que ella, y del que tomó su apellido en Ciudad de México. Tras 2 años desposados, Dorothea se separó y puso en marcha la denominada Casa de la Muerte, una especie de pensión de 3 plantas y 16 habitaciones ubicada en el 2100 F Street de Sacramento. En la época que estuvo soltera y hasta su última boda con Pedro Montalvo en 1976, Dorothea se pasó los días regentando distintos bares en busca de hombres mayores a los que estafar. Primero los conquistaba para, posteriormente, falsificar sus firmas y robarles la mayor cantidad de dinero posible. Después de varias denuncias, Dorothea fue acusada de 34 delitos de fraude y puesta en libertad condicional tras 2 años y medio de condena. En su vuelta a la pensión, la mujer comenzó a recibir a huéspedes de edad avanzada o con problemas psicológicos. Se mostraba amable y generosa pero, a veces, sacaba su lado más tacaño y posesivo. Quienes osaban enfrentarse a Dorothea por sus artimañas financieras terminaban enterrados en el jardín. De hecho, los vecinos recordaban cómo Puente era de lo más protectora con su césped hasta el punto de que si alguien se atrevía a caminar sobre él acababa maldiciéndolo con un lenguaje que haría sonrojar hasta a un marinero. Había un buen motivo: bajo la tierra ocultaba los cuerpos de sus inquilinos. Una de las primeras víctimas fue Ruth Monroe, amiga de Dorothea, que en abril de 1982 falleció por sobredosis de codeína y paracetamol. La policía creyó a Puente cuando alegó que la mujer padecía de depresión por la enfermedad terminal de su marido. Nadie puso en duda su versión y lo trataron como un suicidio. Un pensionista, Malcolm McKenzie, a quien Dorothea conquistó en una de sus salidas, la acusó de drogarle y robarle y fue sentenciada a 5 años de prisión. Pero ni la cárcel impidió que la criminal parase de delinquir. Durante su encierro, hizo amistad con un septuagenario, Everson Gilmouth, con quien emprendió una relación sentimental que continuó una vez que ella fue libre. Entretanto, los huéspedes se iban registrando en la pensión y algunos de ellos desapareciendo misteriosamente. Dorothy Miller, de 64 años, tenía problemas con el alcohol y fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva. Benjamin Fink, un alcohólico de 55 años, tan solo portaba un calzoncillos a rayas. Betty Palmer, de 78 años, fue enterrada en camisón, sin cabeza ni manos. Leona Carpenter, también de 78, fue vista por última vez agonizando en el sofá del inmueble y la policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín. La denominada abuela asesina también mató a James Gallop,
de 62 años, y a Vera Faye Martín, de 64 años. El reloj de esta última seguía funcionando tras exhumarla. No fueron las únicas víctimas de las que se deshizo Dorotea Puente. Gracias a Ismael Flórez, al que contrató como personal de mantenimiento, pudo librarse de Everson Gilmouth en noviembre de 1985. Le mandó construir una caja de madera de 1,80 x 90 x 60 centímetros con la excusa de guardar libros y otros artículos. Después, le pidió que la acompañase hasta un almacén para depositarla, pero, durante el camino, le ordenó que tirase el arcón en el río, al lado de un vertedero. Flórez obedeció sin rechistar. El 1 de enero de 1986, un pescador encontró la caja con un cadáver dentro. Era la última pareja sentimental de Dorotea Puente, pero, debido al estado de descomposición, los forenses no lograron identificarlo hasta pasados 3 años, tiempo que la mujer aprovechó para hacer creer a la familia de Gilmouth que seguía vivo aunque enfermo. Hasta 1988, los servicios sociales de Sacramento confiaron absolutamente en la labor desempeñada por Dorotea Puente con algunos de los casos más difíciles. La asistente social Peggy Nickerson fue una de las que más huéspedes le proporcionó en estos años. Un total de 19 personas pasaron por la pensión del horror sin conocer las verdaderas intenciones de su dueña: apropiarse de sus pensiones. En cuanto llegaba el correo, Dorotea lo incautaba evitando que sus receptores dispusieran de dicha documentación. A partir de ahí, falsificaba sus firmas, sacaba dinero de los bancos, cobraba cheques y, si alguien la descubría y osaba enfrentarse, lo asesinaba. Siempre utilizaba el mismo modus operandi: un buen cóctel de drogas antes de asfixiarlos. Una vez muertos, los enterraba en la parte trasera del inmueble. Fue en mayo de 1988 cuando los vecinos comenzaron a quejarse más insistentemente del olor que emanaba de la pensión de Puente. No podíamos soportarlo, recordó uno de los residentes. Había un olor desagradable en el aire y muchas moscas por la zona, aseguraba. La anciana siempre justificaba el hedor atribuyéndolo a restos de pescado o a un problema con las cañerías. A esto se sumó que Álvaro, al que todos conocían como jefe, desapareció de un día para otro. Puente explicó que decidió regresar a México. Pero nada más lejos de la realidad. En cuanto el hombre hizo arreglos en el jardín, cubriéndolo con una losa de cemento, nadie lo volvió a ver. Era el mes de agosto. El 7 de noviembre, después de la denuncia de la asistente social de Álvaro, la policía se personó en la casa de huéspedes de Puente para hablar con Montoya. Tras las elocuentes explicaciones de la dueña sobre su paradero, los agentes se marcharon. Pero 5 días después, regresaron para registrar la casa. Un residente confesó haber mentido por orden de Dorotea. Estaba ocultando algo. La mañana del 11 de noviembre, el detective John Cabrera junto con varios policías inspeccionaron la pensión. Mientras que en el interior no encontraron nada, en el exterior se percataron de que la tierra estaba removida. Cabrera cavó el terreno, tiró de algo que creyó una raíz de árbol, pero se trataba de un hueso humano. Era la pierna de Leona Carpenter. Durante las siguientes horas, hallaron carne seca, pedazos de tela y un total de 7 cadáveres. Puente se mostró tan sorprendida y en shock ante los hallazgos que, en un primer momento, la policía no la encontró sospechosa. Tanto es así que con la excusa de salir a comprar café, Dorotea emprendió una rápida huida. Lo hizo a Los Ángeles, donde trató de captar a una nueva víctima, Charles Wilkes. El hombre, un jubilado al que conoció en un bar, entabló conversación con una tal Donna Johansson. Dorotea Puente cambió su identidad para pasar desapercibida. Después de 2 horas de charla, la pareja quedó en verse al día siguiente. Pero cuando Wilkes regresó a casa y puso la televisión, se dio de bruces con la cara de la supuesta Donna. La mujer era una peligrosa asesina en serie en busca y captura. Una vez detenida y de regreso a Sacramento, Dorotea hizo sus primeras declaraciones negando su participación en los crímenes. Cobré cheques, sí, pero nunca maté a nadie. Solía ser una buena persona, espetó a un periodista que hacía guardia en la calle. Sin embargo, las pruebas indicaban lo contrario. El examen post-mortem a los cadáveres reveló que las víctimas tenían gran concentración de flurazepam en sangre, además de las huellas de la asesina. Por no mencionar el cobro de más de 60 cheques pertenecientes a los huéspedes una vez fallecidos. Puente tenía un claro móvil económico para perpetrar estos asesinatos seriales. El 25 de abril de 1990 se inició la instrucción del caso. Con las pruebas sobre la mesa y después de tener en cuenta tanto los argumentos de fiscalía como de la defensa, el juez Gailache Oanesian acusó formalmente a Dorotea Puente de 9 cargos de asesinato.
Durante esta vista preliminar, el fiscal retrató a la acusada como una asesina codiciosa, manipuladora y fría como para acabar con la vida de sus clientes con tal de hacerse con sus ingresos. El juicio comenzó en octubre de 1992 con más de 150 testigos y 3.500 páginas repletas de evidencias y pruebas. El fiscal John O'Mara pidió a los miembros del jurado que no se dejasen engañar por las apariencias porque, en ocasiones, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de aquel aspecto de anciana bondadosa se escondía una mujer que drogó, asfixió y enterró en su jardín a unas víctimas a las que previamente estafó. Inclusive, engañó al personal que tenía contratado para que cavasen zanjas y hoyos con cualquier excusa. Por todo ello, O'Mara pidió la pena de muerte. En cuanto a la defensa de la procesada, llamó a declarar a sendos testigos que hablaron del lado generoso y cariñoso de Dorotea, personas a las que ayudó y guió años atrás y, que sin ella, no estarían ahí. Además, algunos expertos confirmaron que la intención de Puente fue siempre la de amparar a los más desafortunados dadas sus circunstancias personales en la infancia. Con toda esta información, el 15 de julio de 1993 los miembros del jurado se retiraron a deliberar. La presión de la fiscalía que buscaba la pena capital pudo con ellos. Tan solo pudieron redactar un veredicto de culpabilidad para 3 de los crímenes. Para los otros 6 cargos, se declaró el juicio nulo. El 11 de diciembre, el magistrado Virga dictó sentencia y condenó a Dorotea Puente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando la acusada escuchó el fallo, dijo sonriendo a sus abogados: "No maté a nadie". Recluida en la Penitenciaría Central de Mujeres de California en Chowchilla, la anciana asesina mantuvo su inocencia hasta el fin de sus días. Murió el 27 de marzo de 2011 a los 82 años y por causas naturales. Durante esos casi 20 años de reclusión, Puente hizo un libro de recetas titulado Cooking with a Serial Killer y apareció en documentales sobre crímenes para cadenas de televisión como Discovery Channel, Biography Channel y History Television. Si le gustó este contenido, favor de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Chao. Hasta la próxima con un nuevo material.